Bien, entonces en esta sesión se va a explicar el tema de variables aleatorias continuas, ¿de acuerdo? Para el caso univariado, que es el tema uno, y el caso bivariado, Ujú. que es el tema 2, ¿de acuerdo? Ok. Ya. Entonces, lo primero que debe recordar o conocer es una función de probabilidad o una función de densidad. Ujú. Ya, una función de densidad, bueno, es una función matemática eh, cuyo, cuya integral en el rango de x es igual a uno. ¿Ya? Ujú. ¿Usted ha llevado algún curso de probabilidades? Sí, lo llevé hace 2 años, pero la verdad que ya no me acuerdo muchas cosas, entonces por eso más que todo quiero repasar todo. Ya, Sí. bien. Entonces, Ujú. este ejemplo está bastante sencillo y le va a Ok. permitir entender, ¿ya? A ver, dice por Sí. acá. La siguiente función de probabilidad representa el porcentaje de personas a favor de cierto candidato, ¿ya? Ok. Aquí usted tiene la función de probabilidad o función de densidad f de x igual a 2 menos 2x si x va de 0 a 1, ¿ya? Ok. Entonces, la primera pregunta nos dice, verifique que f de x es una función de densidad o función de probabilidad. Ujú. Entonces, la primera propiedad que toda variable aleatoria o función de probabilidad cumple es que la integral en el rango es igual a uno. Ujú. O sea, la probabilidad que se va a acumular o el área bajo la curva tiene que ser igual a uno. En Ya. este caso, el rango se refiere a los límites que toma el valor de x. En este Ujú. caso, el rango de x es de 0 a 1. Entonces, la Ujú. integral de 0 hacia 1 de f de x debe ser igual a 1. Esa es la, bueno, para este caso en específico. Ok. Entonces, aquí debe recordar un poco de lo que es su Matemática, eso sí, se cálculo. integra por Ah, partes y sí, eso sí, menos mal. entonces por aquí la expresión que se debe verificar es esta, ¿no? La Ujú. integral de 0 a 1 de 2 menos 2x, diferencial de x. Bueno, Ujú. aquí recordando de manera sencilla, ¿no? Para una integral simple, x a la n, su integral Ujú. es x a la n más 1 sobre n más 1. En este Sí, caso, más la para conozco. 2, su integral es 2x. Para 2x Ajá. sería 2x al cuadrado entre 2. Este 2 con 2 Ujú. se anulan. Y lo que queda es 2x Ujú. menos x al cuadrado. Reemplazando entonces los límites tendríamos 2 por 1 y 1 Ujú. al cuadrado, ¿no? Ujú. Menos 1 al cuadrado. Menos, para el segundo límite sería 2 por 0 menos 0 al cuadrado. Entonces Ujú. haciendo la operación correspondiente, todo ello nos da 1. Ajá. Entonces, de esta manera se verifica que esta función representa una función de probabilidad. Ok. ¿Ya? Entonces, Ok. la primera idea o lo primero que se usa para verificar que una función x es una función de probabilidad es que su integral en el rango siempre tiene que ser 1. ¿Ya? Ok. Ahora, esto de aquí, o sea, ¿cuál es la utilidad de usar una función de probabilidad? La utilidad es que permite calcular las probabilidades. Entonces, recuerde que estamos en el campo de variables aleatorias continuas. Continuas, que está en un rango, ajá. Variables que están en un rango. Así es. Entonces, por ejemplo, aquí dice, calcular la probabilidad de que el candidato tenga menos del 60% de aprobación. Ajá. O sea, en este caso, nos dice que X va a representar el porcentaje de aprobación del candidato. Ujú.
¿ya? Entonces, cuando dice que tenga menos del 60% de aprobación, Ajá, la probabilidad que se está solicitando es esta. Probabilidad que X sea cero, menor a 0.6. ok. ¿Ya? Ajá, Entonces, como es probabilidades, lo que se hace es integrar respecto a los límites que en este caso toma el valor de la probabilidad. Eh, ok. Aquí no se dice nada acerca del valor inferior para X, así que se asume que... De 0 a 0.6. Exacto, así es. Entonces, Ya. la integral sería esta, ¿no? 0 a 0.6 de 2 menos 2x. Bueno, aquí en el ejemplo, bueno, integrando, Integramos, ajá. queda 2x menos x al cuadrado de 0 a 0.6. Esto Ya. sería 2 por 0.6 menos 0.6 al cuadrado. Sí. Y me sale 84 al final, ¿no? Ajá. 0.8. 0.84%. No, esta es Le. la probabilidad nada más. Ah, ya. Entonces, la probabilidad de que el candidato tenga menos del 60% de aprobación es 0.84. 84. Así es. Ok. Y esa probabilidad tiene que estar entre 0 y 1, ¿no? Es lo que me dice. Sí, la teoría indica para cualquier tipo de probabilidades tiene que estar entre 0 o 1. Y que sea 0.84 es que hay una alta probabilidad de que el 60%, menos del 60% lo aprueben, ¿no? Así es, así es. Ok, ya. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Por acá dice lo contrario, ¿no? Dice, calcular la probabilidad de que el candidato tenga más del 60% de aprobación. Ujú, Entonces, esto se da de la siguiente forma. Más del 60%, ¿no? X mayor a 0.6. Bueno, como es X mayor a 0.6, al ujú. igual que en el caso anterior, el límite máximo para X es 1, Ujú. ¿cierto? Entonces, de esta forma estamos integrando desde 0.6 hasta 1. Ok. Entonces, ya, bueno, la integral está por aquí, 2 por x menos x al cuadrado, va de Ujú. 0.6 a 1, esto es 1 menos 0.84, y eso es 16. 0.16, exacto. Ujú. Ok. Ahora, también, bueno, esta es la forma habitual, ¿no? Ujú. Considerando la integral de los límites. Ujú. También se puede hacer lo siguiente, se puede aplicar el complemento. Para calcular la probabilidad de x mayor a 0.6, se puede calcular el complemento, es decir, 1 menos probabilidad de x menor a 0.6. Sí. La probabilidad Ujú. de x menor a 0.6 ya lo Es cero tenemos. punto ochenta y cuatro. Exacto, ya está acá. Entonces Ujú. se puede Sí. emplear, ¿no es cierto? Y de las dos formas sale Sí. Sí, sí. 0.16. ¿De acuerdo? Entonces, en el cálculo de Ok. probabilidades, simplemente hay Ujú. que, bueno, dos cosas importantes. Plantear bien la probabilidad y hacer el cálculo integral. Nada más. Ujú. Ya, en eso Ok. consiste básicamente Listo. tener cierta paciencia y cierta minuciosidad en hacerlo de forma correcta. Ok. Ya vimos menor, mayor, ahora vamos a ver entre. A Bien. ver, dice, calcular la probabilidad de que el candidato tenga entre el 60% y 80% de aprobación. Ujú. Pues aquí ya les da los límites, ¿no? Del 60 y 80%. Ujú. Entonces, la Va probabilidad de. de 0,6 hasta 0,8. ¿De acuerdo?
Entonces la integración sería de 0,6 a 0,8 de 2 menos 2x diferencial de x. Bueno, esta es la integral. Y ahora hay que reemplazarlo para 0,8. Aquí está, 2 por 0,8 menos 0,8 al cuadrado menos el límite inferior, bueno, el otro, 2 por 0,6 menos 0,6 al cuadrado. Haciendo estas operaciones resulta 0,2. Ok, ¿Ya? Eso quiere decir que la probabilidad de que la aprobación sea entre el 60 y 80% es 0,2. ajá, Ya. ¿Hasta ahí se perfecto. entiende? ¿Hasta ahí se entiende esta Sí, parte? Ya, listo. sí, todo bien. Ya. Bien. Un concepto asociado a la función de probabilidad. La función de probabilidad se suele representar con f minúscula, como usted ve acá, f minúscula de x, pero también se habla de la distribución acumulada, Ujú, función de distribución acumulada, y se suele representar, como puede apreciar, con f mayúscula de x. Ya. ¿Cómo se ujú, calcula la distribución acumulada f de x? Se calcula de la siguiente forma. A ver, f de x desde 0, desde el límite inferior, en este caso el límite inferior es 0, ¿ya? No siempre es 0, puede ser otro valor, siempre desde el límite inferior, va desde 0 ujú, hasta x, ¿ya? ujú, Y lo que se hace es integrar, bueno, de forma adecuada, ¿no? La integral es 12x menos x al cuadrado. Haciendo el reemplazo, ajá, cuando x vale x, simplemente resulta lo ajá, mismo, ¿no? 2x menos x al cuadrado. Entonces, ujú, la función de distribución acumulada se expresa de la siguiente ujú, forma. Función acumulada para x es 2x menos x al cuadrado, donde x toma el valor de 0 a 1. Ya. Y ahora, ¿para qué se calcula la distribución acumulada? A ver, un momentito, por favor. ok. Ah, como dices tú, de repente ya no recibe mucho internet. Profe, no lo escucho. No sé si está hablando. ¿Ya se observa allí? Sí. Ya. Entonces, estaba comentando para qué se utiliza esto de la función de distribución acumulada. Bueno, Ujú, la función de distribución acumulada es otra forma de calcular probabilidades. ¿Ya? ok. Ya, ahora, pero ¿qué tipo de probabilidades? La probabilidad de este tipo. Sí. A ver, la probabilidad de x menor o igual a k, a un valor k, va a ser igual a la distribución acumulada para x igual a k. Ujú, O sea, en general, la distribución acumulada calcula las probabilidades de x menor o igual a k. A ver, veamos el ejemplo aquí. Dice, calcular la probabilidad de que el candidato tenga menos del 60% de la aprobación.
Entonces, la probabilidad sería x menor a 0.6, como en el caso anterior. Pero ahora vamos a utilizar esta función de distribución acumulada. Ya no va a ser necesario integrar, simplemente se debe reemplazar en esta Sí. función. O sea, simplemente 2 por 0,6 menos 0,6 al cuadrado. Y eso, como aparece por aquí, resulta 0.84. Y este es el valor que que ya se había calculado por aquí, utilizando las integrales. Aquí está. Ya, pero recuerde que la distribución acumulada siempre calcula con la desigualdad o con la estructura x menor a un valor. Entonces, ¿qué hacer cuando la estructura de la probabilidad es mayor? Como en el siguiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo? Perdón, no le escuché bien. ¿Aló? ¿Escucha? No, le decía que no entendí muy bien cuál es la diferencia con la acumulada con la otra. Ah, es que en la Le anterior, decía que no entiendo muy bien la diferencia de la distribución acumulada con la que vimos al inicio. ya, es que al inicio se Hola, usó, ¿sí? ¿Me escucha? ¿sí? Hola, Hola, ¿sí se hola, hola, profe. Ya, ahí se logra escuchar. Hola, hola. Hola, sí, le escucho. Profe, sí le escucho. Ya, entonces, a ver, le estaba explicando la diferencia. eh, en la primera parte, se integra aquí. Usted puede apreciar, se utiliza el integral a partir de la función de probabilidad. Pero cuando ya se tiene la función de distribución acumulada, ya no se debe integrar nada. Simplemente se reemplaza directamente en la función de distribución acumulada. Esa es la diferencia básicamente. Ah, ok, ¿y en qué casos es mejor la una que la otra?
dependiendo qué es lo que le den a usted como dato. En algunas ocasiones le dan solamente la función de distribución f de x o de frente le dan la distribución acumulada. Ok. ¿Ya? Ahora, recuerde que la distribución acumulada siempre calcula la probabilidad en esta estructura, x menor o Ah, igual a un valor, a un valor k. ok. Por eso, a ver, ¿cómo se trabaja en la siguiente pregunta, ¿no? Calcular la probabilidad de que el candidato tenga más del 60% de aprobación. La Ujú. probabilidad es x mayor a 0.6. Aquí no se puede aplicar directamente la distribución acumulada. Entonces, Pero sí el complemento. exacto. Entonces, en el complemento, en esta parte, allí recién se puede utilizar la distribución acumulada. Ah, ya. Ok. ¿Sí? Ahora, Sí. veamos por acá la otra pregunta y se va a emplear la distribución acumulada. Ujú. A ver, calcular la probabilidad de que el candidato tenga entre el 60% y 80% de aprobación. Aquí empleando la distribución acumulada. Ya, Ujú. aquí la probabilidad que se está solicitando es esta de acá, Ajá. de que x va entre 0,6 y 0,8. Ya, cuando se tiene un valor de x entre dos límites, utilizando la distribución acumulada se opera de la siguiente forma. F de 0.8 Ujú. menos F de 0.6. Ujú. ¿Ya? Entonces, se calcula como la diferencia de la distribución acumulada de ambos límites. Entonces aquí para 0.8 sería así, ¿no? 2 por 0.8. Vamos a ponerle paréntesis. Ujú. Menos 0.8 al cuadrado. Ujú. Y en el otro caso sería bueno, f de 0.6 es 0.84. Ujú. Sí. Y esto de acá tiene el mismo resultado que aquí arriba, ¿no? 0.2. Ya, entonces, eso, bueno, cuando tiene distribución acumulada, bueno, y tiene dos límites, se trabaja de esta forma, ¿ya? Como Ok. la diferencia de las distribuciones acumuladas. Ujú. Bien, ¿hasta ahí se va entendiendo? Sí, todo bien. Ahora, toda distribución de probabilidad tiene algunas características conocidas como valor esperado, varianza, y bueno, a partir de estas dos ya se logra calcular el coeficiente de variabilidad. Ya, entonces, a ver, se empieza por el valor esperado. Ujú. El valor esperado, bueno, tiene este símbolo, ¿ya? E mayúscula, esperado de x, x es la variable Ujú. aleatoria, y se calcula como la integral de x por la función de distribución. O sea, a esta Ujú. función que se tiene por acá se va a integrar previamente habiendo multiplicado por Ujú. x a toda la función. Ahora, el valor esperado representa el promedio prácticamente. Ujú. ¿Ya? A ver, aplicando al ejemplo, tendría... Ya, a ver, continuamos. Ujú. A ver, el valor Sí, esperado aplicado al ejemplo sería este, ¿no? La función era esta, ¿no? 2 menos 2x. Pero la sí. fórmula del esperado indica que hay que multiplicarlo por x. Y se va a integrar en el rango de la función, ¿no? Que va de 0 hacia 1. A uno. Entonces, haciendo la multiplicación por x se tiene, ¿no? 2x menos 2x al cuadrado. Entonces, Ujú. esto se debe integrar. Integral de 2x es x al cuadrado.
Integral de 2x al cuadrado es 2x al cubo entre 3. Ahora, integrando respecto a los límites entre 0 y 1. Sería 1 al cuadrado menos 2 por 1 al cubo entre 3. Este valor resulta 1/3. ¿Ya? Este valor resulta 1/3. 1/3 es aproximadamente, bueno, 0.3333. No es un periódico puro. Entonces, ¿cómo se interpreta este valor? Que en promedio el candidato tiene 1/3 de aprobación de la población, ¿no? Puesto que X es el porcentaje de aprobación, el valor esperado simplemente señala el valor promedio. Ya, ese es el valor esperado de las funciones de distribución, ¿cierto? Así es, correcto. Ok, listo. ¿Ya? Entonces, simplemente para calcularlo se debe multiplicar por X a la función de densidad y calcular la integral en el rango de la variable aleatoria X. Ok. Ya, listo. A ver, para calcular la varianza, se debe calcular previamente el esperado de X al cuadrado. ¿No? A ver, aquí está la fórmula de la varianza. Aquí señalando de amarillo. El valor de la varianza se calcula como esperado de X al cuadrado menos esperado de X elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esto ya se tiene aquí, ¿no? Ya se ha calculado aquí en el paso anterior, 1/3. Ahora faltaría este de aquí, X al cuadrado. Ya, esperado de X al cuadrado está por acá. Se va a calcular de la siguiente forma. La integral, pero de X al cuadrado por f de X. ¿De acuerdo? O sea, sigue la misma secuencia, ¿no? Aquí esperado de X era X por f de X. Aquí esperado X al cuadrado es X al cuadrado por f de X. Y hay que integrar en el rango de X. Entonces, el esperado de X cuadrado va a ser igual a la integral de 0 a 1 de X cuadrado por 2 menos 2X. A ver, operando el X cuadrado nos queda 2X al cuadrado menos 2X al cubo. Integrando, bueno, es una integral sencilla. La integral de 2X al cuadrado es 2X al cubo entre 3. La integral de 2X al cubo es 2X a la cuarta entre 4. Y bueno, hay que reemplazar en los límites. Bueno, los límites de integración va de 0 a 1. Esto resulta 2 entre 3 menos 2 cuartos. Y esto es 1/6. Ya bueno, este valor no tiene interpretación, ¿no? Simplemente es parte del cálculo. Ok. Ya, esto de aquí resulta 1/6. 1/6. Ajá. Ya. Ahora sí se puede calcular la varianza. La varianza es esperado de X al cuadrado menos esperado de X elevado al cuadrado. Ya. X al cuadrado está aquí, 1/6. El esperado de X, ya lo tenemos por aquí arriba, es 1/3. Pero de acuerdo a la fórmula hay que elevarlo al cuadrado. De manera que se tiene 1/6 menos 1/3 al cuadrado. Y esto resulta 1 entre 18. 1/3, eso, ¿es 1/3 de dónde? Ah, ya, del otro. Ok, sí, ya entendí. ¿Sí? 1/3 es el esperado, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y la Estaba fórmula arriba. dice hay que elevarlo al cuadrado. Sí, aquí Ajá. está sombreado de Mario. Ajá. Entonces, 1/6 menos 1/3 al cuadrado es igual a 1 sobre 18. ¿Ya? Bueno, en este caso la varianza tampoco tiene tanta interpretación, ¿no? Lo que sí aquí se pide es interpretar el valor esperado y el CB, ¿no? Ahora, aquí debe recordar un poco lo que es estadística descriptiva, cómo se calcula el CV, coeficiente de variabilidad. Y el coeficiente de variabilidad se calcula como la desviación estándar, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza,
entre el valor, entre el valor esperado por 100, ¿no? Bueno, la varianza Ujú, ya se había calculado 1 entre 18, ¿no? Pero aquí ujú. la fórmula es la raíz cuadrada, sería raíz cuadrada de 1 sobre 18 entre 1/3 y todo eso multiplicado por 100. Entonces, haciendo las operaciones correspondientes, eso resulta 70 puntos. Profe, profe, sí, la varianza, no me dice qué tan porcentaje están alejados mis datos de la media. Claro, es una, se puede llamar una promedio de la desviación cuadrática. Claro, pero en este caso me dice que no tiene interpretación, ¿no? O sea, porque es la varianza de una función de probabilidad, ¿no? Claro, en este caso la variable aleatoria X. Generalmente, bueno, en los ejercicios lo que se pide interpretar es solo el valor esperado, que es el valor promedio. Lo que es Ok, varianza no se centra tanto en interpretar. Lo que sí ok, también es de interés es el CV, coeficiente. ajá, Ujú, que en este caso resulta 70,71%. ujú, Entonces, aquí se dice, ¿no? Que los datos presentan una dispersión del 70,71%. ujú. Básicamente, el CV se emplea para comparar grupos, ¿no? Y decir cuál es más homogéneo o cuál es menos homogéneo. Y ahí se utiliza pues conceptos, ¿no? Como mayor dispersión, que es datos heterogéneos, y menor dispersión, datos homogéneos. Ok, entonces ese 70% quiere decir que los datos están muy alejados de su media, Así es, están muy dispersos. así es. Los datos Ok, están bien dispersos. Se prefiere, bueno, CVs por debajo del 10%, ¿no? Para decir que los datos son homogéneos. Bueno, en cada autor maneja una regla, ¿no? Pero más o menos claro. muchos concuerdan que menos del 10% es datos homogéneos. Menos del 10%. Ok, Sí, hasta algunos ya. aceptan al 20, pero básicamente, por ejemplo, si tiene otra función y en otra función su CV le sale 30%, entonces se va a preferir la otra del 30%, ¿no? Porque tiene una Ujú. menor variabilidad. Ok, excelente. Ya, entonces, esto es en sí lo relacionado a variable aleatoria continua, ¿no? Ujú, Ya, luego, otro punto de esto es, a ver, aquí hay un ejemplo 2 que también es bueno repasar. A ver, ujú. se tiene la siguiente función de densidad f de x, ya esta es otra función de densidad, Ok. donde dice que, bueno, la función está en base a la variable aleatoria x. Y Ujú, este es igual a k por 20 menos 2x. Y ujú, x toma el valor de 5 hasta 10. ujú, ¿De acuerdo? ujú. Entonces, la primera pregunta es aquí, calcular el valor de k para que f de x sea una función de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú. la función está en base a x. Entonces, k es un valor numérico. Ok. Entonces, la pregunta es, o el objetivo de esta pregunta es calcular el valor de k para que se asegura, se asegura que f de x sea una función de probabilidad. Ujú, ¿Ya? Entonces, a ver, la propiedad es que, bueno, la regla dice esto, ¿no?
A ver, un rato. Profe, una consulta. Para terminar de entender bien. Ese X, por ejemplo, era el candidato o cómo es eso? No me acuerdo, me acabo de enredar. En el ejemplo anterior. Sí, 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 o sea, claro, la función de probabilidad, ¿no? Entonces, sino que me estoy viendo la parte matemática, pero cómo era con el ejemplo, el X, ¿qué vendría a ser? En el ejemplo uno, X representaba el porcentaje de aprobación de un candidato. En este ejemplo 2, no se le está definiendo qué cosa es X. O sea, en este ejemplo 2, X todavía no se le ha dicho qué cosa es. ¿De acuerdo? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen, hay la función, ah, claro, claro, pero cuando me dicen, hay la función de probabilidad del porcentaje perdón, del candidato, ¿no? Que va a ser elegido. O sea, esa función de probabilidad que me dice que ese X, ese X es el candidato o la probabilidad, Porcentaje. eso es lo que no me queda tan claro. Ya. Lo que pasa es que X, recuerda, es una variable continua. O sea, X puede representar el peso de un producto. Ya. Entonces, lo que debe Ujú. recordar es que X es una variable continua. Ok. Entonces, X Ok. debe representar algo. Y como es algo continuo, tiene que ser Ujú, algo que se pueda representar en intervalos, ¿no? Como el peso de un ujú, producto, la edad, en este caso el porcentaje de personas a favor de cierto candidato. Entonces, ujú. lo que permite la función de probabilidad es modelar el comportamiento de una variable. Y ese comportamiento se conoce a través, bueno, de las probabilidades, ¿no? Y el valor esperado, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Y ajá, en este caso, por ejemplo, el valor esperado era de que, Ah, ya, entonces, claro. ¿sí? ¿Se logra entender ahí? Sí, o sea, el X es el porcentaje bueno, todo eso, ¿no? No me acuerdo qué decía. Ujú. Lo que Ese es representa. lo que se quiere calcular, ¿no? Qué tan, ¿cómo me dijo que era? La posibilidad de los datos, El ajá, lo comportamiento. que representa, sí, sí, ya, ahora sí ya entendí. Ya. Entonces, ahora, en este ejemplo 2, El comportamiento de la variable. exacto. Ya, entonces continuamos con el ejemplo 2, ¿de acuerdo? A ver, en el ejemplo 2 nos dice que f de x es igual a k por 20 menos 2k, menos 2x, perdón, donde x toma los valores de 5 hasta 10. Entonces, la pregunta dice, ¿no? Calcular el valor de k para que f de x sea una función de probabilidad. Entonces, el primer requisito, pues, ¿no? Para que una función de probabilidad lo sea, es que su integral en el rango sea 1. Eso quiere decir que si se integra de 5 hacia 10 de la función, todo eso tiene que ser igual a 1. En este caso, la variable la que se integra es x. Así que k es una constante, es un número.
Entonces se debe hallar el valor de K para que se cumpla esta igualdad. ¿De acuerdo? Ujú, Entonces por acá, lo que vamos a colocar es copiar esta integral, ¿no? Un momentito. A ver, este K multiplicaría los dos, ¿no? ujú. Ya, a ver, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esto creo que por gusto lo escribo. Ya. Este K puede esperar afuera, ¿no? A ver, integral de 20 sería 20x, 20x. ¿no es Ajá. cierto? Integral de 2x sería x al cuadrado. Y bueno, el K como es una constante, se lo puede operar al final. Ya. Ujú, Entonces va desde 5 hasta 10, ¿no? Recuerde que en este caso el rango de x va de 5 hasta 10. Ya. ujú, Entonces, por aquí se tendría lo siguiente, ¿no? Vamos a aislar K al final, ¿no? Se va a aislar K. Ya. Entonces, a ver. Esta parte que voy a sombrear de amarillo va a ser cuando x vale 10, ¿no? 20 por ujú. 10 es 200, 10 al cuadrado Sí, es 100. Ahí está, ¿no? 200 sí. menos 100. Para esta parte que voy a sombrear de verde va a ser cuando x vale 5. 20 Ajá. por 5 es 100 y 5 al cuadrado es 25. Entonces Claro. tendríamos 20 menos 100 sale 100, 100 menos Menos 75, ¿no? 75, 25 y K 5. vale 1/25. Ahí está. Entonces K vale 1/25. Ujú, Entonces, realizando la operación, x igual a 1/25, ahora sí se puede reemplazar, ¿no? La función ujú, entonces sería 1 entre 25, ¿no? Haciendo el reemplazo respectivo, ujú, por 20 menos 2x, donde x toma los valores de 5 hasta 10. ujú. Ya. ¿Ahí se logra entender? Sí. ¿Qué intuición tiene de que X, por ejemplo, un ejemplo de la vida real, de que X esté entre 5 y 10? Ah, por ejemplo, puede ser de repente el tiempo que se demora en llegar el delivery, por ejemplo. Ajá. Entonces aquí, a ver, si le damos, a ver, se puede dar este de aquí, no sea X, el tiempo en minutos Ujú, en llegar el delivery. Ya. Entonces, ujú. la pregunta sería así, ¿no? Ya. ¿Cuál es la probabilidad que el delivery llegue en menos de 7 minutos? Ujú, Ya. Otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que el delivery llegue entre 7 y 9 minutos? Entonces, ujú, se puede, y después otra pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio, ¿no? ¿Cuál es el tiempo promedio de llegada del delivery? ujú, Ya, entonces, todas estas interrogantes se pueden ujú. resolver a partir de esta función de distribución de probabilidad. Ok. ¿Sí? ¿Se entiende? Ujú. O sea, X es los minutos, Exacto. El tiempo, ¿no? El tiempo el tiempo. en que llega el delivery. Ah, ya. Y en este Ya. caso tiene bastante sentido porque la mayoría, bueno, llega entre 5 y 10. Bueno, Y suponiendo,
claro, y en el caso del inicio que vimos el ejemplo, en ese caso era la probabilidad de los porcentajes, ¿no? De que esté entre 1 y 2, creo era, ¿Cuál? a 0 y 1. Cero y Ahí. uno. Claro, porque aquí el uno es el 100%, pues, ¿no? Por eso va de 0 al 100%, Ujú, ¿no? Porcentaje de aprobación ujú. va de 0 a Sí. 100. Exacto. Ya. ¿Hasta ahí se entiende? Ujú. Sí, todo perfecto. Y a ver, ¿cómo resolvería aquí la primera pregunta? De que sería de que X sea menor a 7, ¿no? La probabilidad de que X sea menor a 7. Ah, yes, así es, ¿verdad? Entonces Ujú. aquí sería, a ver, un momento. Ya, sería así, ¿no? Probabilidad de X menor a 7. Este, Ya, ¿y cómo se resolvería ello, no? Se Ajá. resolvería integral. Bueno, como no dicen el Del, límite del, inferior, ajá. ¿desde dónde a dónde sería? Sería del 0 No. Aquí, o del 5. claro, en este caso, tiene que fijarse acá. El valor mínimo que toma X, ¿cuál es? 5, 5. Sí, sí. Del 5 al 10. Una. Pero la pregunta dice la probabilidad menos de 7 minutos. Ujú. Entonces sería del 5 al 7. De 5 a 7, ¿de acuerdo? Ujú. Ya está. ¿De qué? De la función de densidad que se ha descubierto por aquí. A ver, la otra pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que el delivery llegue entre 7 minutos y 9 minutos? Bueno, entre 7 y 9 minutos sería, ¿no? Más reducido. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cómo se plantearía aquí? ¿Cuál es la probabilidad de libre entre y este? Sería menos X en el medio, ¿no? Entre menor a 7 y mayor a, y X mayor a 9. X menor a 9. Ya. Entonces sería así, ¿verdad? ¿Y su Ajá. integral cómo sería? Su integral sería del 7 al 9. De la función de densidad, ¿cierto? Profe, cuando usted me dice función de densidad, ¿a qué se refiere exactamente? Es esta de aquí. Claro, pero intuitivamente, ¿qué se refiere? ¿Los datos se repiten, tiene una repetición o cómo? Es que no me acuerdo mucho. No, así se llama esta función. Ah, ya. ¿Y cómo surge esa función? O sea, ¿cómo un estadístico la saca? Dice, ah, ya esta es la función de probabilidad de tal variable. Bueno, eso se estima en realidad. Se Ah, ok. estima a partir de las tablas de frecuencias. Eso era lo que yo quería saber. Ya. Eh, es como que, ah, ya, por ejemplo, digo, tantas personas tienen 28 y tienen 28 años y miden 1,60 m. Entonces, por ejemplo, son 3 personas. Entonces, yo pongo 3 personas y así se hace mi función de densidad, ¿o no? Claro, algo así. Pero aquí en el curso no le solicitan generar funciones de densidad. Ah, ya. Porque Pero es eso, así, ¿no? Sino que para entender de dónde sale. claro, exacto. O sea, usted tiene, como dice, ¿no? Ya 3 personas pesan tanto o miden tanto, 4 personas miden tanto, entonces se va a generar Función. aproximadamente una función matemática, pero para que sea una función de densidad, una función de probabilidad, el área que se debe formar tiene que ser igual a 1, que es lo que sea, que es la propiedad, ¿no? Que la Ok, integral de esa función sea 1. ok. Y ya de esa Ya. manera se va generando, ¿no? Ah, ya. Listo. Ya entendí. Me quedó clarísimo. Ya. Entonces, o sea, la idea es que esta función de probabilidad o función de densidad Ajá. permita
conocer el comportamiento a través de las probabilidades. Ujú. ¿Ya? Ya, aquí, ¿cómo se calcularía? A ver, ¿cómo se plantearía aquí? ¿Cuál es el tiempo promedio de llegada del delivery? Ujú. Es promedio, el valor esperado, ¿no? El valor esperado. Así es. Y aquí el valor esperado. X por la función. Exacto. Entonces, Ujú. a ver, aquí ya, ¿cómo sería ello? Ya, sería esperado, El valor esperado de X. ya, pero los límites, Ajá. ¿cuáles serían? Ya, aquí la función es esta, Valor ¿verdad? esperado promedio de la función. Ujú. Por X. Y los límites serían de 5 a 10. Claro, en el valor esperado repite los mismos límites que la que está aquí, Ok. ¿ya? Y ese sería el valor esperado. ¿Este curso también lo están manejando con R o lo están Eh, haciendo de forma econometría, no. con calculadora entonces? ¿O con qué programa? Econometría, no, a mano nomás. Y algunos exámenes van a ser con Stata. Ah, ok. Sí. Ya, entonces esto resolviendo va a Ujú. darle el valor esperado, ¿de acuerdo? Ok. Sí. Ya. Bien, el siguiente punto en esto de variables aleatorias continuas es la Ujú. distribución normal, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces, Sí, eso también. ese es el siguiente tema, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. La distribución normal. Ya, la distribución normal, a ver, es una distribución de una variable cuantitativa, una variable aleatoria continua, que depende de dos cosas, ¿eh? Vamos a ponerla acá. Está caracterizada Ujú. por el promedio y su varianza. Ujú. O está definido por el promedio. Promedio es la letra griega mu y su varianza, que está representado por sigma al cuadrado. Ujú. ¿Ya? Entonces, la distribución normal está caracterizada por su promedio y su varianza. A ver, vamos a abrir un R un momentito. Ujú. Ujú. A ver, un momento, por favor. Profe, también podríamos ver la 1.4, esperanza matemática. Ya. A ver, estoy viendo su temario y nos Ujú. hemos saltado el 1.2.
Las discretas. Sí, las discretas. Ujú. Ya, aquí la 1.3 y la 1.4 ya se hizo, ¿de acuerdo? Esperanza matemática también. Sí, esperanza matemática es el valor esperado. Ah, ok. Ya, ya se hizo la 3, la 4 y faltó la discreta. Profe, profe, la 1.4 en la parte de abajo dice esperanza matemática de una variable aleatoria y que esté en función de otra variable aleatoria x Ya, ajá, y sus propiedades. ya, ajá. A ver, un momentito, vamos a ver aquí el otro archivo, ya un ratito. Mm, Ya. Ahí se observa este archivo de variable aleatoria Sí, bidimensional. sí, claro que sí. Ya. Entonces, a ver, el caso que se estuvo viendo anteriormente también se puede ampliar al tema de dos variables, ¿de acuerdo? Ya. En este caso es la Sí, misma ajá. idea, pero aquí hay dos variables aleatorias, ¿no? Tanto X y Y. Hay dos variables aleatorias y son Ujú, continuas. En este caso son X y son Y. ujú, Bueno, la probabilidad va entre 0 y 1 y en este caso ya no hablamos de una integral, sino ujú. hablamos de dos integrales. Ok. Entonces, el f de x, bueno, acá faltó de x, de y, la Ujú, doble integral de la función x y y, diferencial x sobre el y, tiene que ser igual a 1. ujú, ¿Ya? Entonces, eh, igual que en el caso univariado, ahora aplicando la doble integral para el rango de x y para el rango de y, debe cumplirse esto de que tiene que ser igual a 1. ¿Ya? A ver, tenemos por aquí el siguiente ejemplo, ¿ya? Suponga que el tiempo en decenas de horas de la evaluación de las fallas de un equipo eléctrico y el tiempo en decenas de horas requerido para que la reparación de dichas fallas tienen como función de probabilidad conjunta. Y aquí tenemos, ¿no? F de XY igual a K por XY. Si X, ¿no? Va a ver, 0 es menor a X menor a Y, donde Y va de 0 a 1. ujú, Igual que en el ejemplo 2 que vimos, dice determina el valor de K para que f de XY sea una función de densidad. ujú. Entonces, se hace un procedimiento bastante similar, ¿de acuerdo? A ver, ya, a ver, se tiene lo siguiente, de 0 a 1 para Y, ¿no? ¿Ya? De 0 a 1, que va para Y, X va entre 0 y Y. Y aquí está X, perdón, K por X por Y, Ujú, diferencial X, ¿ya? Entonces, lo primero que se va a hacer es integral respecto a X. ¿Ya? Recuerde que la doble integral hay que integrar primero de acuerdo a una variable y se termina en función a la nueva variable que va quedando. ujú, Entonces, a ver, se empieza integrando respecto a X. ¿Ya? Entonces, integrando todo esto respecto a X, va a quedar X al cuadrado entre 2, ¿no? Acá ujú. no estamos hablando del K.
O sea, solamente se está integrando respecto a x. Integral de x Ujú, es x al cuadrado entre 2. Y ujú, los límites para x, como se puede apreciar por acá, va de 0 hasta y. Entonces, por eso se está colocando entre 0 y y. ujú, Luego, por acá, haciendo el reemplazo, se tendría pues y al cuadrado entre 2, ¿no es cierto? Se tendría y al cuadrado entre 2. Por este y que está por acá, se tiene finalmente y al cubo entre 2. ujú, Entonces, ahora toda la doble integral se ha reducido a una integral simple, que es k por y al cubo entre 2 de 0 hasta 1. Diferencial de y. Entonces, integral de y al cubo entre 2 es y a la cuarta entre 8. Y y toma los valores de 0 a 1. Entonces, reemplazando, nos queda que k entre 8 es igual a 1. Entonces, de esta manera, el valor de k llega a ser igual a 8. sí, ¿Te acuerdas ahí? Entonces, sí, estoy bien. la función de distribución conjunta va a ser igual entonces f de xy igual a 8 por x por y. Entonces, y bueno, el mismo rango, ¿no? El rango queda igualito, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, de esta forma se está verificando el valor de k para que la función de densidad en x y y sea, bueno, se dé, ¿no? O sea, exista esta función de densidad o Ujú, función de probabilidad. ujú, ok, ¿Ya? Y ahora, lo que sucede que como son dos variables aleatorias, entonces se tiene que separar una de la otra para poder calcularse el valor esperado. ¿De ujú, acuerdo? Veamos por acá. A ver, aquí veamos el caso 2. ¿Ya? ujú, Dice, a ver, sea la distribución conjunta, ¿no? F de x, y igual a 2 tercios de x más 2y, donde ujú, x va de 0 a 1 y y también, pues no va de 0 a 1. ¿Ya? En este ujú, caso, ambos, tanto x como y, va de 0 a 1. ujú, ¿Ya? A ver, sí, dice aquí, calcular la probabilidad de que x sea menor o igual a un cuarto y que y sea mayor o igual a un medio. Entonces, bueno, aquí se han confundido los límites, integración. ¿Ya? A ver, aquí se puede hacer de las dos formas, ¿no? Integrar por x o por y. ajá, A ver, vamos a empezar integrando por x, ¿ya? Y aquí x toma de menor a un cuarto, ¿no? O sea, este sería de 0 a un hasta un cuarto. cuarto. Y y es mayor a un medio, o sea, va de un medio hasta 1. Ujú, Ya, bueno, vamos a verificar si este resultado es cierto, ¿no? ok, A ver, entonces, a ver, aquí, a ver, integrando respecto a x, ¿ya? Solo integrando respecto a x. Solo integrando respecto a x, esto es los límites, ¿ya? De 0 a un cuarto. Ya, entonces, por acá se va a mantener esto de los límites, ¿ya? De un medio hacia 1. Ya, vamos por acá. Ya, a ver, aquí quedaría, integrando respecto a x, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos 2 tercios, 2 tercios
A ver, integral de x es x al cuadrado entre 2. Ujú, Más, bueno, integral de 2y en función de x sería 2 por x y por y. ujú, Ya, y bueno, esto hay que evaluarlo desde 0 hasta un cuarto. Bueno, un cuarto es 0,25, bueno. ujú. Ya. Entonces, a ver, haciendo la operación por acá. A ver, esto sería, a ver, tendríamos lo siguiente. Sería 2 entre 3 por 0,25 al cuadrado entre 2 más, a ver, esta parte. Ya, a ver, tendríamos, y acá falta todavía colocar el diferencial de y, ¿no? Y a ver, esto de acá va a ir quedando de la siguiente forma. Vamos a ponerlo entre paréntesis. Ya. A ver, 2 tercios de 0,25 al cuadrado entre 2 es 1 sobre 48. Más, ahora acá tendríamos 2 tercios. 2 tercios de 2 por 0,25. Y acá tendríamos 1 tercio de y. Sería y entre 3. Entonces, haciendo la operación en función a x de 0 a 0,25, se tendría integral de 1 medio hasta 1, de 1,48 más y tercios, diferencial de y. Bueno, ya entonces, ahora ya esto ya sería 0,5 hacia 1. A ver, integral de 1,48 sería y entre 48, ¿no? Más, a ver, integral de y tercios sería y cuadrado Ujú. entre 6, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, simplemente sería cuestión de reemplazar ahora, ¿no? Ya, a ver, haciendo el reemplazo, ahora tendríamos 1 sobre 48 más 1/6 menos 0,5 entre 48 menos 0,5 al cuadrado entre 6. Y eso resulta 13 sobre 96. Ahí está. Sí, sí estaba bien el resultado. Ya. ¿Se entiende hasta ahí la idea? Sí, 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 sí entiendo. Sino que hay, creo que abajo hay ejemplo, ¿no? Para poder entender la relación de ambas variables. Sí. Ah, ya, esto de acá. No, esto de acá está mal, ¿eh? Esto no pertenece acá, disculpe. Ya. Ahora, lo que decía el punto 4 era distribuciones marginales, pues, ¿no? Ya. Aquí viene esto de las distribuciones marginales. Ya.
La distribución marginal Ujú. se refiere a lo siguiente. A ver, Ok, esta de aquí es una distribución conjunta. ¿Por qué? Porque depende de X y depende de Y. ¿No es cierto? Depende de los dos. ok, Ahora, una distribución ajá, marginal va a depender solamente de una variable. ok, ¿Ya? O sea, vamos a hacer que se reduzca o solo a X o solo a Y. ok, ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Se hace de la siguiente forma. F de X, si yo quiero obtener el F de X, debo integrar respecto a Y. Y ok, viceversa. Si quiero obtener la función de Y, debo integrar respecto a X. ok. ¿Ya? O sea, si aquí cambiamos, ¿no? ¿Y por qué se suele hacer eso? O sea, llevarlo a una sola variable. Porque a veces te pueden preguntar, o sea, X y Y pueden estar relacionadas, ¿no es cierto? Pero en la pregunta Sí, solamente se va a analizar la variable X. ya. Entonces, por esa razón, se necesita calcular la distribución marginal. Ah, ya. Por ejemplo, tengo dos variables, pero me dicen analiza la otra, analiza solamente una, pero yo veo que mi función tiene las dos. Entonces ahí hago esta operación, ¿no? Exacto, así es. Ok, ya. Y también al calcular las distribuciones marginales, vamos a verificar si las variables son independientes. Y para eso se necesita también conocer las distribuciones marginales. Ok, ¿Ya? ya. Sí, eso necesito saber. Función de densidad conjunta, de marginal y condicional, es lo que me han dicho. Sí, a ver, veamos por acá. Ujú, A ver, dice, obtenga las distribuciones marginales de f de x, y, 2 tercios, x más 2y, ¿no? X va ujú, de 0 a 1 y y también pues va de 0 a 1. ujú. Ya, entonces para f de x, ya, hacemos la integración, pero ojo respecto Claro, a y. ya. Entonces, integral de x en función de y sería x por y. Ujú, Integral de 2y simplemente es y al cuadrado. Entonces, x va a tomar el rango de 0 a 1. O sea, sería ujú, 2 tercios. A ver, si y vale 1 sería x y si y vale 1 sería 1. Entonces tendríamos que la distribución marginal de x sería simplemente 2 tercios de x más 1. ujú. Entonces aquí ya eliminamos con la integración el efecto de la variable y. Ah, ya. Y me queda una función de probabilidad, pero solo con X. Así es, correcto. Y al eliminar Y, no puede ser que el resultado te lleve a error o algo, o se elimine algo, o no. No, porque si usted integra esto de acá en el rango de 0 a 1, le va a cumplir la propiedad que es de 0 a 1. Ok, ya. Las distribuciones marginales también son distribuciones de probabilidad. Ujú, ok. Y bueno, lo mismo hago para Y, ¿no? Si quiero para Y, integro respecto a X y me da, Así ¿no? es, así es. Aquí está para Y. Queremos, perdón, acá es Y, ¿no? A ver, la distribución marginal para Y sería, bueno, integrar la función conjunta, pero respecto a X. Entonces sería 2 tercios, bueno, la integral de X es X al cuadrado entre 2. La integral de 2Y respecto a X es 2XY. Entonces reemplazando en X el valor de 1, se tendría 2 tercios por 1/2 más 2Y. Y esto simplemente es 1 tercio más 4Y tercios. Ujú, Y esta sería pues la descripción de la función marginal para Y, para Y. Bueno, 1 tercio más 4Y tercios, donde Y va de 0 a 1. Entonces, una sí, vez que ya se tiene las distribuciones marginales ujú, en X y Y, ahora se puede calcular las probabilidades solas. Bueno, claro. y debe ser así.
Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que X vaya entre 0,25 a 0,75? ¿Cuál es la probabilidad de que Y vaya de 0,25 a 0,75? Ok. Entonces ya ahí nuevamente, ¿no? Como en el caso anterior, hay que aplicar la integral, ¿no? De acuerdo a estas funciones. Profe, ¿y un caso de la vida real, o sea, un ejemplo intuitivo para entender cómo es que se usa esta distribución, me podría dar? Ya, acá por ejemplo está un caso, mira, ¿no? Podemos Ujú. asumir esto de acá, ¿no? Ok. A ver, por acá vamos a ponerlo. A ver, vamos a ponerlo, a ver, de 0 a 1. A ver, ¿qué puede ir de 0 a 1? Vamos a ponerlo, a ver, sea X, a ver, sea X e Y, ¿no? Dos sustancias. A ver, vamos a poner, por ejemplo, en química, ¿no? A ver, sea X e Y dos sustancias químicas, ¿no? Que se mezclan, ¿no? Entonces, el porcentaje, vamos a poner ya. Ujú. El porcentaje de, ¿cómo es este término? De combinación, ¿no? Así. A ver, hay un nombre acá de disolución, algo así, ¿no? De Ujú. disolución de dos sustancias químicas Ujú. que se mezclan, ¿no? En un proceso, ¿no? En el proceso de fabricación de papel, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para fabricar papel, ya sea X y Y, el porcentaje de disolución de estas dos sustancias que se van a mezclar. Ya. Entonces te dicen, a ver, calcule que la sustancia X se disuelva o se diluya, ¿no? Ujú. Entre el 25 y el 75%. Ok. Entonces, eh, la distribución conjunta es esta, ¿no? Que aparece por acá. Pero ahora que ya se tienen las distribuciones marginales, se puede calcular de forma independiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí, Ok. esto se debería calcular como la integral, pues, ¿no? Esto sería igual a la integral, ¿no? De 0,25 a 0,75 de toda esta función, pues, ¿no? Ah, ok. Diferencial de X, ¿no? Y para el otro caso, aquí cambiaría, pero ahora sería esto de acá. Ujú. De Y. Y el diferencial de Y, pues, ¿no? Claro. Ya está. Y ahora, si uno calcula estas probabilidades, bueno, ya es como si estuviera trabajando con una sola variable aleatoria, pues, ¿no? Entonces, Claro. es un poco más sencillo trabajar con eso. ¿Ya? Ujú. Sí, sí, Ya. ya entendí cómo funciona. Es para marginar, sí. Ya. Entonces, vamos a ver ahora esto que se conoce como función de distribución condicional. ¿Ya? Ok.
A ver, dice, en algunas condiciones, la ocurrencia de una variable puede estar sujeta a la ocurrencia de otra, de manera que se Ujú. habla de condicionamiento. Entonces, para hallar la función de distribución condicional, se debe conocer lo siguiente. A ver, esta es la notación, ¿no? A ver, función de x condicionado a y va a ser igual a la Ujú. distribución conjunta xy entre la distribución marginal de y. La distribución y condicionada a x va a ser igual a la distribución conjunta entre la distribución marginal de x. Profe, y esto, para, como nuevamente, ¿para qué se usa esta distribución condicional? O sea, ¿cuál es el sentido intuitivo, no? Ya, eso tiene que ver, como su propio nombre lo dice, está condicionado. O Ok. sea, o sea, si se sabe las circunstancias de Y, ¿qué tanto eso afecta a X? Ah, ya. Por Si ejemplo, conozco Y, ¿qué se puede decir de X? ajá, ahí está. Por ejemplo, en el Ah, caso ya. anterior, ¿no? A ver, si la sustancia de Y solo se descompone o se disuelve hasta el 30%, ¿cuál va a ser el efecto en la descomposición de Y? O viceversa, ¿no? Si se conoce que la descomposición de X es máximo del 30% o 40%, ¿cuál será el efecto en la descomposición de Y? Ah, ya. O sea, por ejemplo, si de X se pone el 0,30, Ujú. ¿cómo va a reaccionar Y? Exacto, así es. Ah, ok, ok, ya Sí. entendí. Ujú. Eso sería la distribución condicional, ¿no? Sí, exacto, la Ok, distribución condicional. ok, ok. Y en este caso, como es bivariado, así como en Ujú. distribución marginal hay para X y para Y, aquí también. Hay para X condicionado a y Y condicionado a X. ¿Ya? Y aquí está la fórmula, ¿no? A ver, cuando es X condicionado a Y, simplemente Ujú. es un cociente. Hay que dividir la distribución conjunta entre la distribución marginal de Y. Entonces aquí más o menos una analogía es, ¿no? Aquí el que condiciona es Y, entonces hay que dividirlo entre el marginal de Y. En el Ujú. segundo caso, X condiciona, entonces hay que dividirlo entre el marginal de X. Ah, en ese caso, el de la derecha es el que condiciona, ¿no? Así es, exacto. Y el X es el que, Está la variable, condicionado. la, Está la, con... la explicada, ¿no? Como por así decirlo, Ah, ahí está, ¿o así no? es. Sí, así es. Ok, ya, listo, ya entendí. A ver, veamos por acá. Dice aquí, a ver, obtenga la distribución condicional de F, no te da, con F, a ver, Y está condicionada a X, dice, ¿no? A ver, a partir de, bueno, la Ya, distribución ajá. conjunta que se está trabajando, ya. Entonces, ya, a ver, la fórmula es esta, ¿no? Distribución Y condicionada a X Ajá. va a ser la distribución Lo- conjunta entre la distribución marginal de X, ¿de acuerdo? Entonces, la distribución conjunta es 2/3 de X más 2Y. Ya, entonces, Ujú. la distribución marginal de X es la que habíamos calculado por aquí, 2/3 de X más 1. Ah, ya, se calcula eso, se margina también. O sea, ahí se aplica dos cosas, ¿no? O sea, se aplica la Exacto. distribución marginal, ¿no? Exacto. Para poder. Ah, ok, ok, ya, eso sí, no me acordaba, ya. Ya, entonces, este 2/3 se puede, bueno, se puede simplificar, pues, ¿no? Con este 2/3 de abajo se simplifican. Se simplifica, se elimina y te queda, ¿no? X X más más 2Y 2y. entre X más 1. Ujú. Ya, ya. Entonces aquí veamos el ejemplito, ¿no? A ver, calcule la probabilidad de que Y sea menor a 0,25 si se sabe que X se va a descomponer Ujú. en un 0,5. Entonces, a ver, aquí vamos a ponerlo a modo de probabilidad, ¿no? A ver, calcule la probabilidad
de que la sustancia Y se descomponga menos, ¿no? Menos del 25% sería, ¿no? Ujú. Que la sustancia Y, a ver, calcula la probabilidad de que la sustancia Y se descomponga en menos del 25%, sabiendo que Ujú. Ah, ya, la ya, 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 sustancia ya. X, Es el 50%. claro, se descompuso, ¿no? Se descompuso en un 50%. Ya está. Sí, entonces esa sería la, a ver, pues, se descompuso Ujú. en un 50%. Entonces, este sería el Ah, planteamiento, ¿no? ya, 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 Y, ya. y se A da, ver, si lo entiendo, es como que dado que X tiene una descomposición del 0,5%, debemos calcular la probabilidad de que la composición de Y vaya a ser menor a 0,25, ¿no? ¿Algo así? exacto. O sea, Ah, ya. recuerde que lo que está a la derecha es lo que está condicionando, ¿no? Esto, Ah, lo ya. que está a la derecha ya se conoce, ya se Ah, sabe. Por ah, ok. eso, Ujú, ya. ujú, Entonces, como aquí en la distribución condicional era x más 2y y x más 1, aquí, ujú. aquí se está indicando que x es igual a 0,5. Entonces simplemente hay que reemplazarlo directamente. Ok. 0,5 más 2y, 0,5 más 1, Ujú. diferencial de y. En el rango, bueno, y va de 0 a 1, entonces sería desde 0 a Hasta 0,25. 25. Ok. Vamos a verificar Ya. si esta integral está bien. Un momentito. 0,5 más 2. Aquí es 0,5 más 1 es 1. Y la integral es 0,125. Sí, está bien. Ujú. Sí. ¿Ya? Ya. Y ese resultado me dice de que Y se va a descomponer en 0,125. No, no, esta es la Sí. probabilidad. En menos de 25%. Claro, la probabilidad de que Y se descomponga menos del 25% sabiendo que X se descompuso en un 50% es de 0,125. Ok. Ah, ya. Listo. Sí, ya. Bueno, Ujú. entonces, ya. A ver, aquí, ¿se entiende esto de la distribución condicional? Sí. Perfecto, profe. Entendí súper. No sé Mm. si es que tengo que saber más a profundidad, más cosas, no sé, pero hasta ahí voy bien. No sé cómo usted lo ve. Sí, bueno, básicamente aquí es reemplazar de forma adecuada y recordar lo que es el cálculo, bueno, cálculo integral, más que nada eso. ¿Ya? Y bueno, estos conceptos teóricos, ¿ya? A ver, veamos, a ver, como para repasar esto, lo mismo, pero al revés ahora, ¿le parece? Ajá. A Ah, ver, ya. a ver, si fuera lo mismo, pero al revés, a ver, o sea, sería, a ver, sí, la Eh, pregunta sería, a ver, calcule la X probabilidad, condicionada. ajá, exacto, X en menor de 5 sabiendo que la sustancia Y se descompuso en un 50%. Entonces, ¿qué es probabilidad? Ujú, ¿No? Ya es muy parecido. Aquí sería X menor a 0,25 y aquí sería Y igual a 0,5. ujú, Pero antes de resolver esto, se necesita conocer la distribución condicional. ujú. ¿Cierto? Se necesita conocer, Sí. a ver, F de Y. exacto. Pero en este caso sería f de x, ¿no? Aquí sería el x, x condicionado a y,
y acá sería entre y. Ya, entonces aquí la distribución conjunta, ya es todo lo que está por aquí arriba. Y la distribución marginal de Y había salido, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Ujú, Un tercio más 4Y tercios. ¿Ya? Entonces, por aquí esto también se puede expresar, o sea, bajo un mismo denominador sería así, ¿no? Sería 1 más 4Y tercios, ¿no es cierto? Porque es una fracción homogénea. ajá, Ya, entonces vamos a copiarlo en esa forma para eliminar el 3, ¿de acuerdo? Entonces, este tercio, este 3, este denominador 3, se va a simplificar con este denominador 3, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a quedar por aquí ujú, va a ser, a ver, el 2 por X y el 2 por 2Y, ¿no? Entonces tendría 2X más 4Y y abajo solo va a quedar 1 más 4Y, ¿de acuerdo? ujú, Ya. ujú, Entonces, ya, pero acá, ya. Entonces, esta sería la distribución condicional de X en base a Y, ¿de acuerdo? Listo. ujú. Ya, aquí, ¿cómo sería? Ya, sería lo mismo, pero Sí. aquí hay que integrar respecto a X ahora, ¿no? Y acá sería Ajá. 2X, sería así, ¿no? A ver, Andrea, 2X más 4Y, y abajo quedaría 1 más 4Y. Ujú, Y a ver aquí, esto, vamos a ver si se copia desde acá. Ay, no se borra todo. Ya, veamos de nuevo. Ya sería integral de 0 a 0.25. Ya, acá se debe reemplazar y igual a 0.5, ¿no? ajá. Entonces, a ver, aquí sería 2x. A ver, 4 por 0.5 es 2. Entonces acá tendríamos 1 más 2 también. Y aquí sería diferencial de x. Ya todo eso sale 0.1875. Entonces existe, bueno, la probabilidad de que la sustancia X se descomponga en menos del 25%, sabiendo que la sustancia Y se descompuso en un 50%, es de 0.1875. Ujú. Entonces, Sí, esta es otra aplicación de la distribución marginal. ¿De acuerdo? sí. Profe, ¿me puede explicar lo que es independencia estocástica, justo la que está abajo, y esperanza matemática? Porque voy a ver ahorita en mi clase de más tarde, esperanza matemática de dos variables, x, y eso sí no me acuerdo mucho. Entonces, para entender bien esa parte, no sé si es posible que me la explique. Sí, a ver, veamos hasta dónde nos Ujú. alcanza el tiempo. Ya, Sí. a ver, aquí tenemos lo siguiente, a ver, independencia estocástica, a ver, dice, dos variables aleatorias son independientes si la probabilidad conjunta es igual al producto de las funciones de probabilidad marginal de dichas variables. O sea, ¿cuándo se habla de independencia? Cuando la distribución conjunta es igual al producto de las distribuciones marginales. Si se cumple esta relación, se dice que las variables son independientes. Si no se cumple, eso quiere decir que las variables no son independientes.
¿De acuerdo? Ah, ya. A ver, dice, Ok, para el caso anterior, verifique si las variables son independientes. Ya, a ver. ok. La distribución marginal de x era 2/3 por x más 1. La Ujú, distribución marginal de y es 1/3 más 4/3. ¿De acuerdo? ujú. Ahora, la distribución conjunta era... ¿dónde está? Aquí, ¿no? Ya. La distribución Sí. conjunta es esto. Ajá. Ya. A ver. Si uno resuelve esto de acá, obtendrá esto. ¿Qué dice usted? El producto. Ajá, sí, o sea, si se Eh, resuelve esta operación. A ver, aquí incluso lo podemos poner como... a ver, yo creo que de la función conjunta puedes llegar a la multiplicación, pero de la multiplicación no se puede llegar a la función. claro, entonces, justamente la idea es verificar que la multiplicación de las marginales te dé a la conjunta. Ujú. Entonces aquí evidentemente no va a No te da. no va a dar, porque a ver, Ajá. esto sería, a ver, si sacamos las fracciones, te quedaría algo así, ¿no? A ver, si quedamos, sería 2/3 por 1/3, ¿no? Y adentro sería x más 1, y luego tendrías 1 más 4y. A ver, vamos a ver si sale. Luego por ahí entonces tendríamos 2/9. Y por aquí, a ver, tendrías x por 1 tienes x por 4y tendrías 4xy, 1 por 1 te da 1 y 4y por 1 te da 4y. Entonces, el producto de las marginales, como se puede apreciar, No te da la función. no da la función conjunta. Entonces, ¿cuál es Ujú. la conclusión? Las variables aleatorias X e Y no son independientes. Ujú. Ya está. Entonces, para que dos variables sean independientes, el producto de las marginales debe ser igual a la distribución conjunta. Ujú. Eso es respecto a variables aleatorias, bueno, independencia estocástica de dos variables. Y un ejemplo, o sea, ¿para qué se usa eso en la estadística o en casos de la vida real? No sé, ¿cómo se podría ver? Ya, lo que pasa es que la independencia tiene que ver con el hecho de que una no influya en la otra. Ok. O sea, más que, o sea, la idea es buscar, al menos en la parte de descomponerlos, ¿no? O sea, usted Ujú. descubre que son independientes, entonces esta propiedad de la multiplicación facilita mucho los cálculos y todo eso. O sea, si yo descubro que dos variables, por ejemplo, salud y educación, por ejemplo, no sé, no están relacionadas, son independientes, entonces esta propiedad se podría decir, ¿me ayuda a separarlas? ¿O cómo? Claro, exacto. O sea, si usted sabe que X y Y son independientes, usted las multiplica y ya tiene su distribución conjunta Ah, ya, pero por separado. por separado. Exacto, así es. Ah, ya. Y esa distribución conjunta que me dice, o sea, que al multiplicarlas son independientes, pero al multiplicarlas se vuelven, al de tener su distribución conjunta, tienen una relación o no. Sí, lo que pasa es que como es una distribución conjunta, la idea es que de alguna manera se relaciona, ¿no? X y Y. Ah, ok. Y cuando hablamos de independencia es que dos variables, una no va ninguna influye en la otra. O sea, esa es la idea de independencia. El Claro. resultado Ah, de una ya. no influye en la otra. Y así. Por ejemplo, yo puedo hacer mi distribución marginal y ninguna influye en la otra, ¿no? O sea, pero si yo quiero que ambas se relacionen, las multiplico y tengo su distribución conjunta. Y ahí se relacionan, ¿no? Tengo una función que me da donde se puedo ver su relación, ¿no? Mm, ya, no, a ver.
Y lo que pasa es que se está partiendo, recuerde, de una distribución conjunta. Ahora, lo que se desea saber es si X influye en Y o Y influye en X. Ok, Entonces, ya. para verificar si eso va a ocurrir, si son independientes o no, se verifica de la siguiente forma, ¿no? Que el producto de las marginales sea igual a la distribución conjunta. Si eso se cumple, se dirá que las variables son independientes. Pero si no se cumple, simplemente decimos que no hay independencia. Ok, Solamente es, es verificar una propiedad, ¿no? Nada más. ok, ya entendí. Ya entendí. Ya, a ver, listo. Por acá tenemos ahora los valores esperados. ¿Ya? Ujú, Ya para terminar esta parte. Bueno, una vez que ya se tienen las distribuciones marginales, se ujú. puede calcular el valor esperado. El valor esperado de x, ¿se acuerda? Era x por Sí. la función de x, ¿no es cierto? Y aquí se tiene la función Sí. de x y se le está multiplicando por x, nada Ujú, más. Para el sí. valor esperado cuadrático, a la función se le multiplica por x al cuadrado. Ujú, Para el valor esperado de y, simplemente se le multiplica por y a la función marginal de y. ujú, El esperado y cuadrado, simplemente se le multiplica el y cuadrado a la función marginal de y. ujú, Y se integra en los límites respectivos. ujú, ¿De acuerdo? ujú. Luego, para el esperado de xy, simplemente se multiplica x por y a la distribución conjunta. Ah, ya. Eso es las cositas, ya. Y de ahí se integra. Exacto. Ahora, ¿cómo es para esto de acá? Esperado de x dado y. Ujú. A ver, ¿cómo sería por acá? Sí. O sea, es la misma, al condicional, a esto de aquí, hay que multiplicarlo por x. Ujú, Sería x, pero hay que hacer la integral también, ¿no? Sería x. ujú, Aquí hay que hacer la operación desde 0 a 1, ujú. diferencial de x. Claro, aquí y debe tomar un valor, ¿no? Todavía no se puede calcular porque y no se da todavía un valor. Y lo mismo va a ocurrir para y. El esperado Ese con... esperado de X rayita Y, ¿es esperanza condicionada? Sí, Exacto, ¿no? así es. Ya, profe. Sí, justo eso me iban a explicar, o sea, justo eso voy a ver en clase. Y eso, esperanza condicionada tiene propiedades, eso, porque justo eso voy a ver y no me quiero perder. Es la misma característica que el valor esperado común. O sea, es el valor promedio. Pero en este Ok, caso, como es un ok. valor condicionado, es el promedio condicionado, nada más. Respecto a... ay, creo que copié mal. De las dos variables. Exacto, así es. Acá creo que me equivoqué. Por ejemplo, ¿y cómo sería su interpretación si, por ejemplo, me saliera 0,5, 0,5? Sería en promedio la sustancia, por ejemplo, a ver, aquí hagamos un ejemplo. Ya. Entonces, ya, o sea, aquí lo que es esperanza recuerda, que se debe multiplicar por X o por Y, ¿no? Dependiendo de la variable. Ya, a ver, se va a Ajá. calcular acá, a ver, vamos a poner aquí, ¿no? Calcular e interpretar el valor esperado de X cuando Y es igual a, Y es 0,5, ¿de acuerdo? Ujú, ujú, Entonces estamos en este primer caso. Ya, entonces aquí reemplazamos, aquí y es igual a 0,5.
Entonces, como y es 0.5, 4 por 0.5 es 2, Ujú, y aquí también esto sería 2. Entonces, como es un valor ujú, esperado, es un valor esperado, se está multiplicando por x, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el valor esperado, ujú, multiplica por x a la función original. ujú. Ya sería, a ver un ratito, x por, aquí es fracción 2 por x más 2 entre 3, y esto va de 0 a 1, ¿no es cierto? Ya. Toda esta integral resulta 5 novenos, o Ujú. lo que es lo mismo 0.56, 55, 56. Entonces, ¿cómo se interpreta? Sería así, ¿no? En promedio, la sustancia X se descompone en un 55.56% cuando la sustancia Y, o sabiendo, ¿no? Claro, Sabiendo que la sustancia se descompuso un 50%, ¿no? O ¿no? Un 50%, ¿no? Ya está. profe, y una pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, justo eso que puso ahí me sale cero? O sea, no se descompone nada, pues. O sea, 0%, ¿no? Simplemente ajá, en promedio la sustancia X aquí. La sustancia X se descompone en 0%, ¿no? Nada más. Es un valor promedio, nada más. o sea, no hay una relación en las variables. Claro, en cierta forma podría decirse eso, ¿no? Podría hacerse pensar eso, pero eso se debería verificar con lo que es independencia estocástica. Pero el hecho de que sea cero podría ser una señal, ¿no? De que, Ah, ya, eso era lo que yo estaba en duda, porque dije necesariamente ya. Podría ser, ¿no? De que, ¿no? Entonces, si es cero, se puede decir que la sustancia X no hay ninguna composición de las sustancias. claro, o sea, no hay ningún efecto, ¿no? De una sobre la otra. Ah, ya. Esa es ya. Entonces, eso de ahí que hemos visto ahorita es la esperanza condicionada, ¿no? Sí, esperanza condicional, así es. Ya, profe. Y eso de ahí tiene más propiedades, no sé, pienso, ¿no? O no. No, O es solo eso. es solamente esto, nada más. Solo que hay que interpretarlo de forma adecuada según las condiciones del caso. Y claro, de acuerdo al ejercicio, ¿no? Así es. Ya, ya, profe.